Mi nombre es Sara, artista digital de profesión y hogareña por elección. Me enorgullezco mucho de mi trabajo y me siento igualmente orgulloso de la pequeña pero acogedora casa que tengo, por eso fue tan importante para mí dar el gran paso hacia el matrimonio. El que elegí para este viaje que cambiaría mi vida fue Mark, un corporativo con una arrogancia que podía llenar una habitación. Parecía perfecto. Encantador, inteligente y de una familia respetable. Pensé que había ganado el premio gordo, pero como dice el refrán, todo lo que brilla es. No Goldie. Mi boda fue el primer lugar donde vi el deslustre de lo que pensé que era una vida dorada por. Desde el principio. Planear la boda se sintió como una lucha por el control entre mi futura suegra Alice y yo. Era una mujer de mentalidad tradicional con propensión a comentarios pasivo-agresivos. Ella insistió en una boda lujosa a la antigua usanza, ahogándome en un mar de arreglos florales, mesas y tradiciones familiares incómodas. El día de la. Mi ansiedad estaba por las nubes. Lo había logrado. Para mantener una fachada alegre, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Mark parecía distante casi como si fuera un espectador en su propia boda, pero lo que realmente me rompió fue el comportamiento de Alice cuando salí del auto con mi vestido de novia cuidadosamente elegido. Sentir los ojos de Alice sobre mí escudriñándome de pies a cabeza, se acercó y en un tono lo suficientemente frío como para darle escalofríos a cualquiera, dijo: Sara, ¿qué tono tan feo de blanco es tu vestido? Casi no hace nada por tu cutis. Sentí que mi cara se sonrojaba. Cada gramo de moderación que mantener una sonrisa pegada en mi rostro. Miré a Mark esperando que interviniera, pero él permaneció en silencio mirando a lo lejos. Mamá, superemos el día, finalmente dijo en un tono tan desdeñoso que se sintió como una bofetada en la cara. Dentro de la tensión solo aumentó. Alice parecía decidida a encontrar fallas en todo, desde música hasta la comida. En un momento se encargó de sermonear a mi hermana pequeña sobre sus modales en la mesa, una niña de 12 años que ya tenía nerviosa por el gran día. Alice, ella es solo una niña. Intervine tratando de mantener mi voz firme. La disciplina comienza joven, ella replicó como si yo fuera él. Necesitara disciplina. Durante el brindis Alice apenas pudo expresar su desdén. Se puso de pie con el vaso en la mano y les dijo a Sara y Mark que tengan una vida llena de tanta alegría como este maravilloso día. Sus ojos se encontraron con los míos y supe que lo maravilloso era lo más alejado de su. Nuevamente miré para buscar apoyo en Mark. Él levantó su copa pero no dijo nada, sus ojos evitando el mío como si el amor que profesábamos fuera una mentira que ambos elegimos vivir. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba sola en este matrimonio, atrapada entre un hombre que se negaba a defenderme y una suegra en hacerme daño. Mi vida miserable, el día que se suponía marcaría el comienzo de nuestro felices para siempre, se sintió más como una cola provista de una sonrisa mientras nos íbamos a nuestra luna de miel. Aferrándome a mi ramo como un escudo contra los balbuceos por venir, me di cuenta de que la boda fue presagio, un preludio de la lucha que se avecinaba. Mark estaba físicamente a mi lado, pero en todos los aspectos importantes yo estaba terriblemente sola. Así fue como nuestro matrimonio comenzó, con los matices siniestros de una boda que en realidad no era una boda sino un teatro. Sin pretenderlo, no sabía que esto era solo el comienzo. Que lo peor aún estaba por venir después de la boda y una luna de miel extrañamente silenciosa. Mark y yo nos mudamos a mi casa. Al principio me emocioné. Siempre había imaginado la vida matrimonial como una serie ininterrumpida de momentos tiernos y risas compartidas, una especie de luna de miel interminable que ingenua era. No había en cuenta a Alice, que parecía ver mi casa como territorio enemigo que necesitaba conquistar apenas unas semanas después de nuestro matrimonio. Alice comenzó a visitarnos regularmente, llegaba sin avisar y abría la puerta como si ella fuera dueña del lugar. Cada visita era como un torbellino de críticas y comentarios pasivo-agresivos que convertían mi pacífica morada una zona de combate. En una de esas ocasiones acababa de preparar la cena cuidadosamente siguiendo una receta que encontré en línea. Estaba emocionado. Quería compartirlo con Mark, pero cuando Alice entró, echó un vistazo a la comida y arrugó la nariz con desaprobación. Sara, cuando aprenderás a cocinar como una verdadera esposa, dijo tocando la lasaña como fuera un experimento científico desaparecido.
Mal, apreté la mandíbula forzando una sonrisa. Bueno, es una receta nueva. Pensé que a Mark le gustaría un cambio. Dije a Alice SM. Mark ha estado comiendo mi comida durante años y no sabrá que es buena comida si sigues sirviéndole esa basura. En ese momento esperé que Mark me defendiera y dijera a su madre que apreciaba mis esfuerzos. En lugar de eso, tragó un bocado de lasaña. Ana sintió casi mecánicamente junto con Alice. Mamá tiene razón, Sara, la lasaña está un poco seca, dijo. Sentí que se me hundía el estómago. La traición de Mark fue 1000 veces más penetrante que la crítica de Alice una noche. Alice. Un paso más allá. Había redecorado la sala de estar poniendo cortinas nuevas y arreglando los muebles de una manera que maximizaba el espacio y la comodidad. Estaba bastante satisfecho con el resultado, pero Alice. Ella tuvo otros pensamientos. Quien eligió estas cortinas chocaban horriblemente con los muebles. Ella declaró mirando la tela como si estuviera contaminada. Yo elegí. En realidad pensé que agregaban un poco de color. Respondí. Mi voz temblaba más de lo que me hubiera gustado. El color es ese como lo llamas. Yo lo llamo un desastre, replicó Alice riendo mientras una hoja decía algo profundamente ingenioso. Mark, que había estado hojeando una revista, levantó la vista brevemente y dijo que mamá estar en algo. Sara, tal vez podrías usar su ayuda para elegir el siguiente set. Por supuesto que podía. Alice intervino con una sonrisa de satisfacción. Después de todo, tengo años de experiencia haciendo de una casa un hogar. Sus palabras pronunciadas en ese tono de saludo suyo se sintieron como una bofetada en la cara. Este era hogar, un lugar que yo había construido. Mucho antes de que Mark o Alice entraran en él, aún estaba siendo colonizado, crítica a crítica, y la persona que se suponía era mi compañera en esta vida, Jerny, estaba ayudando e instigando a la invasión. Fue entonces cuando me di cuenta si el hombre que prometió Stand By Me solo estaba permitiendo este sabotaje emocional, sino que incluso entonces, en ese momento de agonizante claridad, no podía comprender la profundidad de mi aislamiento, hasta qué punto estas dos personas llegarían para destruir el santuario que había construido en medio del campo de batalla. En que mi hogar se estaba convirtiendo. Seguí esperando que las cosas mejoraran para Mark finalmente se pusiera de mi lado para que Alice se cansara de su propia amargura. En retrospectiva debí haberlo sabido mejor porque el siguiente golpe estaba a punto de asestar un golpe que destrozaría irrevocablemente el terreno inestable en el que se encontraba mi matrimonio. La noción de que las cosas no podían empeorar, era una que ya no podía permitirme. Y justo cuando pensaba que me había aclimatado a mi nueva normalidad, lo impensable sucedió. Una noche en que Alice apareció en nuestra puerta, no solo con su habitual bolsa de condescendencia pero con maletas, cajas y lo que parecía ser la mitad de su casa en orden. He decidido mudarme, anunció empujándose la sala de estar. Perdón, muévete con nosotros. Tartamudeé y mis ojos se dirigieron hacia Mark, quien parecía sorprendentemente imperturbable ante este desarrollo. Bueno, sí, me estoy haciendo mayor y me gustaría pasar más tiempo con mi hijo. Alice dijo comenzando a desempacar sus cosas como si la decisión ya fuera definitiva. Miré a Mark y mis ojos gritaban llamándolo. Para hacer algo. Mark, ¿puedo hablar contigo por un momento? Lo aparté a un lado. Mis manos temblaban con una mezcla de ira e incredulidad. Mark, esto no puede suceder, ella no puede simplemente moverse. Nuestro matrimonio ya está tenso y el hecho de que ella esté aquí hará que es imposible reparar nada. Susurré. Urgencia. Mark suspiró. Mira, ella es mi mamá Sara. Ella necesita estar más cerca de su familia. Ahora tenemos que adaptarnos. Ajustarme. He estado adaptando desde el primer día. Mark, ¿cuándo te adaptarás por mí? Cuando defenderás, nosotros para nuestra casa, nuestro matrimonio. Las palabras brotaron de mí como una ruptura. Mark apartó la evitando mi mirada. Ella ya está aquí. Sara, sería de mala educación pedirle que se fuera ahora. Así que ahí estaba. Alice se mudó y con ella vino una pesadilla. No me había atrevido a imaginar que cada día era una nueva batalla. Ella criticaba la forma en que ordenaba los muebles, cómo lavaba la ropa, incluso cómo. Y cada vez Mark permanecía en silencio por su apatía, tolerando su comportamiento abusivo, pero no era solo las críticas diarias.
Y las críticas que me desgastaron fue la alegría evidente que ella tomó al hacerme sentir miserable un día mientras limpiaba la casa. Descubrí una bolsa de medicamentos recetados escondidos en el armario de la cocina. Pastillas. La ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, funciona cuando la confronté al respecto. Explotó. ¿Quién crees que estabas husmeando en mis cosas? No eres nada un invitado en la vida de mi hijo y no tienes nada que hacer en mis asuntos privados, gritó. Un invitado en mi propia casa. La audacia fue asombrosa, pero lo que fue más sorprendente fue que Mark, que había escuchado toda la conversación, eligió ese momento para hablar no en mi defensa sino en la de ella. Sara, si mi mamá dice que son privados, entonces son privados, mantente al margen, amonestó una vez más, escogiendo el lado equivocado de una frase muy clara. División moral, fue una traición demasiado para comprenderla completamente y me encontré incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando me di cuenta de que Alice no era solo una suegra hostil, era una depredadora que sistemáticamente derribaba mis defensas y reclamaba mi vida como su territorio. Y Mark, él no era distante ni indiferente, era cómplice, ayudándola activa o pasivamente en la destrucción de nuestro. En ese momento, mientras miraba la sonrisa triunfante de Alice y los ojos evasivos de Mark, tomé una decisión que no simplemente estaría como espectador de esta tragedia, tomaría el control de mi vida incluso si eso significara separarme de las personas que se suponía eran mi familia, pero resultó que el destino tenía otra bola curva una que finalmente me obligaría a actuar para poner fin a esta farsa en la que se había convertido mi vida en las semanas posteriores a la ocupación no deseada de mi casa por parte de Alice. Mi vida se convirtió en una pesadilla viviente. La vigilancia constante, las críticas mezquinas y la sombra siempre amenazante de mí hacían cada día un ejercicio de supervivencia emocional. Su reinado de terror se amplió de un mero comentario sobre mi cocina y decoración para incluir comentarios personales sobre mi apariencia, mi inteligencia e incluso mi valía como cónyuge. Una noche, mientras todos estábamos sentados en la sala de estar, Alice comenzó a molestar a otro de mis. Esta vez fue mi carrera o según ella mi falta de una. Sabes que una buena esposa contribuiría a su familia con algo más que una mala cocina. Un trabajo no vendría mal. No sabes que estarías calificada para cualquier cosa que valga la pena. Ella se burló, aunque sus palabras eran como dagas. No podía dejar que viera sangrar. Tengo un trabajo, Alice, repliqué, y mis ingresos son tan cruciales para este hogar como lo es Mark, así que levantó una ceja. Entonces, ¿por qué vivimos en tu pequeña casa destartalada en lugar de un hogar que refleje la dignidad de mi hijo? Antes de que pudiera reunir una respuesta, Mark, que había estado absorto. Su teléfono, intervino. Mamá tiene razón, Sara, podrías estar haciendo más, podríamos estar haciendo mejor. Se sintió como un golpe bajo. Cada sílaba era una traición, cada palabra una nueva grieta en los ya frágiles cimientos de nuestro matrimonio. Mientras yo luchaba por contener las lágrimas, Mark se levantó dándole palmaditas en la espalda a su madre mientras de la habitación, dejándome sola con la loba que había se infiltró en mi vida sin Mark. Alice se inclinó más cerca y susurró, ¿ves? Él siempre será mi hijo. Eres simplemente la chica con la que se conformó. Me di la vuelta y mi cuerpo temblaba con un cóctel de furia y humillación. Mis ojos se en la foto de nuestra boda. Momento escenificado de felicidad de zorro. Como terminé aquí cuando mi historia de amor se convirtió en un grotesco teatro de crueldad. La pesadilla se intensificó cuando un día encontré algo alarmante mientras limpiaba la cocina, un pequeño paquete de pastillas no identificadas escondidas detrás de los frascos de especias de mi mente repasó las posibilidades cuando confronté a Alice al respecto. Su reacción fue nada menos que explosiva. ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad? Niña insolente. No es asunto tuyo. Ella rugió con la cara roja de furia por primera vez. No contuve esto. Es mi casa, Alice, y lo que estás haciendo es ilegal. Esto también me... En ese momento Mark entró a la habitación visiblemente molesto. ¿Qué está pasando aquí? Pregúntale a tu esposa. Ella se ha convertido en detective husmeando en las cosas de otras personas. Alice escupió lanzándole una mirada venenosa. Mark se volvió para mí, su voz gélida. Sara, ¿por qué no puedes simplemente dejar que las cosas sean como? ¿Por qué estás causando problemas? Fue entonces cuando me di cuenta de que no había equipo en este matrimonio. Mark no solo estaba fallando en protegerme,
sino que se estaba poniendo activamente del lado del enemigo que sentía. Como un extraño en mi propia casa asfixiándome bajo el peso de su desdén combinado, pero no sabían que sus solo estaban robando mi resolución. No me dejaría intimidar, no dejaría que me rompieran, sobreviviría a esta pesadilla y emergería más fuerte y como los acontecimientos pronto se desarrolló, tendría una oportunidad inesperada de cambiar las tornas y finalmente recuperar mi vida y mi autoestima de las garras de esta alianza profa. Jake, el amigo de Mark, estaba. Una fiesta, a pesar de mis reservas sobre aparecer en público como la pareja feliz, yo era prácticamente obligado a asistir. Tal vez una parte de mí también quería un breve descanso, una noche libre de la persistente pesadilla en la que se había convertido mi casa. Vamos, Sara, será bueno para nosotros, necesitamos un descanso, Mark. En sus palabras más una instrucción que una solicitud. Llegamos en la lujosa casa de Jake y durante la primera media hora más o menos todo parecía normal, la gente reía, los vasos tintineaban y la música llenaba el aire, pero a medida que avanzaba la noche me di cuenta de que Mark estaba cada vez más distante. Mezclaba, pero más con los demás que conmigo, y cuando lo captaba, su ojo parecía casi irritado por mi presencia. Entonces Mark desapareció en un momento. Él estaba allí y al siguiente ya no estaba. Después de buscar sin éxito entre los invitados comencé a revisar las áreas menos pobladas de la casa. Fue cuando escuché una suave seguida de una voz. Marca inequívocamente. Mi corazón se hundió incluso antes de llegar a la puerta de donde emanaban los sonidos. Respiré profundamente para prepararme para lo que había más allá. Abrí la puerta, allí estaba, Mark enredado con otra mujer. Ninguno de los dos notó mi entrada por lo que pareció una eternidad cuando finalmente hicieron. La expresión de su rostro no era de culpa o arrepentimiento, era molestia. Sara, ¿qué diablos no has oído hablar de tocar? Mark espetó como si yo fuera el que tocó mal. ¿Hablas en serio? ¿Qué estás haciendo? Mi voz tembló no con tristeza sino con furia ardiente. Simplemente alcanzando a un viejo amigo, respondió. Una sonrisa. Su molestia inicial. La habitación giró a mi alrededor poniéndome al día. Así es como lo llamamos ahora. No contengas mi desprecio. Su cara se puso roja en una mezcla de vergüenza y furia. Estás haciendo una escena. Hablemos de esto en casa, dijo, pero ya terminé de hablar. Ya terminé con la humillación, el abuso y la falta de respeto. Salí furioso de mí, todo el cuerpo temblando. Mark no me siguió, ni siquiera gritó. Cuando me fui a casa solo. Mi mente se aceleró, pero sorprendentemente claro, se había cruzado una línea, un límite irrevocablemente roto. A la mañana siguiente Mark entró tranquilamente en la casa como si nada había sucedido. Entonces cuando Alice, alguna vez la oportunista, decidió intervenir. Me enteré de anoche. Ella comenzó a hablar con la voz llena de preocupación de Fox. Deberías saber que no debes avergonzarte a ti y a mi hijo de esa manera. Eso fue el colmo. Avergonzarme. Tienes la audacia para hablarme sobre la vergüenza después de todo lo que y tu hijo habéis hecho. Mi voz rose cada palabra alimentada por meses de ira y frustración reprimidas. Alice tomó su teléfono. Si no te calmas llamaré a la policía. Adelante, dije mirándola fijamente mientras marcaba mi propio número en el teléfono. Podrían estar interesados en el paquete en el armario de la cocina. Mark parecía desconcertado y alarmado, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre cuando le abrí la puerta a los agentes de policía. Una extraña calma me invadió. Fue como si todo el caos, todo el dolor hubiera cristalizado en este singular momento de claridad. Era hora de que mi pesadilla terminara y que la de ellos comenzara. Los oficiales estaban desconcertados. Un profesional. Recibimos una llamada sobre un problema doméstico. Alboroto. Uno de ellos preguntó que sí. Mientras estás aquí creo que debería revisar nuestro armario de la cocina. Encontré algo que podría resultarte interesante. Respondí encontrando los ojos de Alice mientras hablaba. Su rostro se volvió ceniciento y por primera vez vi el parpadeo de el miedo reemplazó su habitual burla. ¿De qué está hablando mamá? Mark miró de mí a su madre. Su confusión dio paso al pánico. El mío mostrándonos a qué se refiere señora. La mirada del oficial era severa pero curiosa mientras los conducía a la cocina y señaló el armario. La voz de Mark vaciló en un tono. Mamá, ¿qué hiciste? Los oficiales encontraron el paquete de pastillas e inmediatamente se volvieron hacia Alice. Señora, tendrá que venir con nosotros, pero esas no son mías.
Alice tartamudeó su voz. Temblando de incredulidad, eso se puede solucionar más tarde porque ahora estás bajo arresto, el oficial respondió esposándola mientras ella me lanzaba una mirada de pura rabia. Después de que la policía se había llevado a Alice. Me volví hacia Mark, quien parecía al borde de una crisis nerviosa. Esto lo que querías, Sara, destruir esta familia, repetí con incredulidad. Mark, tú y tu madre destruyeron esta familia mucho antes de hoy, me engañaste, me menospreciaste, permitiste que tu madre abusara de... En mi propia casa la destrucción fue obra tuya, no mía. Él me miró entrecerrando los ojos. Entonces, ¿qué pasa ahora con el divorcio? Lo que quieres por primera vez, Mark, no se trata de lo que tú o tu madre quieren, se trata de lo que merezco y sí, merezco algo mejor que esta farsa de... En unas semanas, el proceso de divorcio. Estaban en marcha, no podría decir que fue una experiencia agradable, pero era necesaria. La prueba que siguió fue el ajuste de cuentas tanto para Mark como para Alice. Mi pronto exmarido de Tou quedó expuesto por el facilitador cobarde que era, mientras que su madre recibió una condena de 5. Sentencia de prisión por posesión de sustancias ilegales. Mientras estaba sentado en la sala del tribunal viendo cómo se llevaban a Alice, una ola de emociones encontradas se apoderó de mí. Victoria ciertamente, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido una familia amorosa. Mark llamó mi atención y miró hacia otro lado. Incapaz. Sostener mi mirada, el hombre con el que me había casado era un extraño del que finalmente estaba libre. Salí de la sala del tribunal, mis tacones resonaban en el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj. Cada paso me alejaba más de la pesadilla que había tenido mi vida. Cuando salí a la luz del... Me di cuenta de que esto no era solo un final sino también un nuevo comienzo. Los años que siguieron fueron de redescubrimiento y curación, aunque las cicatrices permanecieron, sirvieron como un recordatorio constante de mi propia fuerza, resiliencia y autoestima ante la pesadilla. Terminó, pero las lecciones que me enseñó durarían toda la vida. He enfrentado. Merecía.